El acceso a la educación, visto como un derecho, no puede ser ajeno al análisis de la perspectiva histórico-política, tanto local como global, en constante transformación. El enfoque de derechos define la función que el Estado debería cumplir para lograr, por ejemplo, la realización de los derechos culturales, no como meros medios, sino como contribuyentes al desarrollo y la inclusión social. Desde este enfoque, en el campo educativo, se ponen en evidencia las tensiones entre las políticas democratizadoras que avanzan hacia la universalización del derecho a la educación, implicando la visibilización en la esfera pública de actores sociales silenciados, y las tendencias privatizadoras y mercantilizadoras que la consideran un bien de intercambio. Pero el derecho a la educación es un proceso dinámico, como dijimos antes, sujeto al proceso democratizador mismo, y así se ha visto fortalecido o debilitado con las políticas educativas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, que deben y solo podrán ser comprendidas si las analizamos como un entramado en movimiento. Como las políticas contribuyen o no a conformar experiencias sociales comunes para los ciudadanos, y como resultado de perspectivas diferentes y principios muchas veces antagónicos, el acceso a la educación del pueblo argentino sufre los vaivenes de la historia. La Iglesia Católica en sus albores, la formación para los ilustrados que trajo a la escena la educación laica, y luego el protagonismo que se arrogaron y parecen no querer abandonar las escuelas de gestión privada, le hacen un contrapeso de lujo a la participación del Estado como garante del acceso a la educación de todos los argentines. El sistema educativo estatal, que venía en expansión desde fines del siglo XIX, a partir de 1976 con la dictadura militar y luego en los años 90, fue sometido a una serie de reformas que socavaron las bases de su paradigma. Aquí, mientras aumentaban los índices de pobreza, desocupación y exclusión social, se producía la precarización de la escuela pública a medida que se incrementaba la oferta de educación privada. Con las políticas educativas implementadas en nuestro país con el cambio de siglo por los gobiernos kirchneristas, se avanzó en los procesos democratizadores de la educación, reconstruyéndola como un derecho, y así se establecieron políticas discursivas y de propuestas de inclusión, como la creación de numerosas universidades y programas educativos y recursos disponibles a fin de desarrollar las políticas educativas propuestas. Las familias trabajadoras pudieron de una vez ver graduarse a sus hijos en la educación superior. La restauración conservadora con que subyugó a nuestro país el gobierno de Cambiemos luego, en 2015 a 2019, puso en cuestión las propias democracias y el enfoque de derechos de las políticas educativas, y reflotó la idea de la necesidad de refundar la política educativa nacional con su convicción de que el sistema educativo debería atender prioritariamente a las demandas del empresariado. Con la importancia adjudicada a la educación en sus discursos y bajo la premisa de modernizarla, el gobierno de Cambiemos hace un giro en la política educativa hacia la designación del sujeto individual como responsable de adquisición de las habilidades que le permitirán luego acceder al mercado laboral. Y mediante el achicamiento y subejecución presupuestarios, se desarticularon gran parte de las políticas inclusivas precedentes. Y aquí nuevamente estamos tratando de reflotar el acceso a la educación como un derecho del pueblo argentino. Este recorrido histórico, a través de las políticas educativas de nuestro país, que transitamos a lo largo del desarrollo de la materia, y una mirada retrospectiva sobre mi propio recorrido por los distintos niveles del sistema educativo argentino, sirvieron para ratificar mi convicción de que como ser social, las luchas y conquistas de derechos en materia educativa se realizan y disfrutan de manera colectiva. También ratificaron mi creencia ferviente en la política como herramienta de transformación social.
Y para terminar, citando a Badiou, recuperar un rol central para el Estado como garante de derechos sociales implica otorgar un rol central a la política como espacio de transformación de las relaciones sociales vigentes y recuperar la educación como acto político, un acto que construye espacios, tiempos y horizontes diferentes.